Muy buenas, de nuevo en Mr. Red Smasher. Hoy se viene un vídeo largo, la verdad es que sí, sobre cross-site scripting, XSS o XSS. Y digo largo porque en este vídeo voy a intentar explicarte las tres variedades, las tres variaciones que hay de este ataque. Y bueno, como principalmente parece ser que no tiene un impacto muy grande, te daré alguna idea de cómo utilizar este ataque para que el impacto sea más interesante, ¿vale? Además, también quiero enseñarte alguna herramienta que he ido probando varias, me han gustado dos o tres. Son herramientas automáticas que te ayudarán a detectarlo. Pues eso, si te estás dedicando al pentesting o al backhunting o bueno, lo que estés haciendo, creo que te será útil. Pero, como siempre, el vídeo es cómo detectarlo y cómo probarlo manualmente, porque es primordial entenderlo manualmente. Las herramientas nunca son 100% fiables. Siempre pueden dar falsos positivos o saltarse un caso, o sea, una vulnerabilidad real. Vale, dicho esto, voy a intentar explicarte rápidamente cómo es, aunque según veamos el vídeo ya irás viendo, que no es tan sencillo como como lo que pone en esta frase, ¿vale? Pero por ir al grano, o dicho mal y pronto, este ataque aprovecha, un atacante, digamos, sería capaz de inyectar JavaScript de alguna forma, vía input, vía URL, como sea, mm, es capaz de inyectar este JavaScript y de alguna forma se lo va a enviar a una víctima para que ese JavaScript, ese código, se ejecute en su navegador y tengas control de su navegador de alguna forma, pues acceder a las cookies o las teclas que está pulsando. Esto lo iremos viendo en los ejemplos. Entonces, hay tres variaciones. En las animaciones te voy a enseñar la primera, un poco el concepto, más que nada para el concepto, y luego iremos entrando en detalle, ¿vale? La primera sería la reflected, la reflejada, y te intentaré explicar cómo funciona esto. Vamos a suponer pues, que en el navegador tú abres una página web en la que, bueno, pues es una aplicación que te resuelve, en base al hostname que tú pones, te va a resolver la IP, ¿vale? ¿Esto cómo funciona? El navegador te va a pintar el HTML, tú vas a escribir en un input pues, el DNS y le vas a dar a lookup. Cuando cliques, esto por detrás tu navegador va a hacer un get o un post, posiblemente uno de los dos, aunque hay más métodos, ¿vale? Esto va hacia un servidor y en ese servidor hay hay un lenguaje, digamos, que va a procesar esa información. Puede ser PHP, Java, Python, lo que se te ocurra. Pongamos el ejemplo de PHP. PHP va a recuperar esa información, ese input, ¿vale? Lo va a recuperar y va a hacer el trabajo que tiene que hacer, que es consultárselo a un DNS y, bueno, recibir la respuesta y saber qué IP exactamente tiene. ¿Vale? Cuando ya tiene la respuesta, el código, digamos, de PHP, se va a preocupar de devolverte, por ejemplo, todo un HTML, lo va a preparar y lo va a devolver. Este es un caso de uso, ¿eh? Puede devolverte un JSON o yo qué sé, o un XML, lo que se te ocurra. En este caso, para el ejemplo, pues un HTML. Cuando ya recibes, tu navegador recibe la respuesta con 200, por ejemplo, con el HTML, el navegador va a renderizar este HTML de aquí, ¿vale? Lo va a pintar. Y tú lo que tienes que detectar como atacante, pues tú estás probando el input, ¿vale? Que es lo que estás probando, es si lo que has escrito se ve reflejado. ¿Por qué es útil esto? Porque si este filtro, perdón, si este input no ha sido bien filtrado y yo escribo un tag de HTML, por ejemplo este, si al hacer el lookup y todo el proceso del servidor de aquí, al final me devuelve y veo reflejado que el tag se ha interpretado, digamos, lo ha renderizado, da a entender que pues, el input no se está filtrando, no está limpiando código HTML y puedo inyectar pues, tags HTML. ¿Qué tipo de tags? Pues todos los que se os ocurran, ¿no? Pero el IMG, el image, es interesante, lo iremos viendo luego. Pero hay uno muy interesante que es el script, donde te permite ejecutar, perdón, inyectar JavaScript inline. De esta forma es como, por ejemplo, podríamos, pues, por ejemplo, poner, en lugar de poner aquí el google.com, podríamos poner script y un alert, ¿no?
el alert saltaría un cuadro, un mensajito, siempre y cuando al renderizar el HTML de respuesta no haya filtrado el tag script, por ejemplo. Si me sale un alert, doy por supuesto de que se me está ejecutando JavaScript y entiendo que este input es vulnerable. Vale, pero hay otro tipo de formas de hacer esta inyección. No siempre será por un input. A veces puede ser, pues, por el local storage, por la sesión, por el user agent, por la URL. Y por la URL tenemos pues, un ejemplo similar en el que uno de los parámetros de la URL se ve reflejada. Y aquí lo interesante es que si esta URL realmente, aquí hago una prueba con un H1, con un script, si veo que realmente me está reflejando y ejecutando JavaScript, es donde empiezan los problemas. Por ejemplo, un atacante puede crear esta misma URL, la puede craftear o crear de alguna forma maliciosa y esta URL se la va a enviar a la víctima. Entonces, cuando la víctima lo abra y lo ejecute, todo lo que ocurra que se haya programado en el parámetro username con los tags script o el que sea que contenga JavaScript se va a ejecutar en el navegador de la víctima. Las formas de enviar una URL maliciosa a la víctima van a depender de tu ingenio o de otras vulnerabilidades, ¿vale? Puedes ir encadenando vulnerabilidades. Y esto es de lo que iremos. Vale, y nada, pues tipos hay tres, como hablábamos, ¿vale? La Reflected, Stored y la de DOM. Vamos a ver las tres seguramente, pero empezaremos con la Reflected, que es la más rápida, la más sencilla, y la Stored, que para mí es la más peligrosa. ¿Qué más? Vale, y vamos a dar por supuesto en este vídeo que, bueno, pues eso, que todo el input se ve reflejado, ya sea pues, con la Reflected o la Stored y tal, pero vamos a obviar que no hay ningún tipo de filtro, ni de IDS, ni de WAF. No hay ningún firewall, ningún tipo de detección de intrusión. Ok, lo primero que te explico cómo puedes montarte un par de entornos para practicar. Con Docker podéis utilizar la imagen que vais a ver ahora, que sería esta. Es la misma que utilizamos en el vídeo de SQL Injection, ¿vale? Que te dejo por aquí, por cierto, por si lo quieres ver. Ok, este lo voy a poner en el 888. Vale, yo creo que ya está. Una vez ya arranca la aplicación, darle aquí, le tenéis que dar aquí a crear base de datos, login, y ya tenéis admin, password, y ya tenéis acceso a él. Vale. Aquí tenemos los diferentes ejercicios de los que disponemos con este aplicativo. Nosotros vamos a ver el Reflected, pero antes de esto vamos a cambiar la seguridad por si la tenemos. Tú verifícalo, igual tú la tienes en low, ¿vale? En Impossible, pues ninguna de las inyecciones va a funcionar. Vamos a dejarla en low de momento, donde las protecciones son las mínimas, no hay filtrado ni nada de ese estilo. Y, y ahora ya sí podemos probar el Reflected, ¿vale? Lo que veíamos aquí antes es eso, que tienes un input, y ponemos Mr. Red Smasher, por ejemplo, lo que queramos, y al darle a Submit, esto va a enviarlo. Podemos hacer un F12 y ver en el apartado Network. Hará un get o un post seguramente hacia un servidor, PHP, lo va a procesar y me va a devolver un HTML. Vale, esto lo hace vía get, con lo cual aquí tenemos el parámetro. A ver, esto lo está enviando un PHP y el PHP seguramente lo que me está haciendo es concatenando hello espacio y lo que yo he escrito. Esto lo podemos analizar con el inspect o con un control U, ver el código fuente. Y lo que vemos es que realmente me agrega un pre, luego hello, o sea, lo que está haciendo seguramente PHP es algo así. Crear un pre, hello, espacio, está concatenando el input mío y luego estará cerrando el pre, seguramente. Vale.
Esto seguramente es algo así, el código PHP. Así que vamos a intentar inyectar nosotros aquí, por ejemplo, cerrar el pre. Vaya. Si yo cerro el pre, vamos luego a poner, por ejemplo, un H1, test, H1 y abrimos un pre, ¿vale? Lo abrimos y él ya lo cerrará. A ver, esto no es obligatorio, es por hacerlo, bueno, un poquito más visual. Así que este trozo de aquí, nosotros lo vamos a inyectar en este cacho de aquí. Si al hacer submit, si nos devuelve el HTML y vemos test en grande con el header 1, pues significa que nuestro HTML se ha inyectado correctamente y como vemos ya a simple vista, el HTML parece inyectarse bien. Vamos a hacer un inspect y veremos cómo ha quedado, ¿vale? El pre, que lo hemos cerrado nosotros, el H1 es nuestro y luego hemos abierto y él ya cierra el pre. Esto es guay. Podemos probar ahora si un script y un alert funcionan. Voy a cerrar el pre, ya os digo que no es obligatorio, ¿vale? Bueno, alert y vamos a poner un O, cerramos el y así ya debería estar en teoría, no, debería de abrir un... Vale, si el alert lo que va a hacer es saltar un message box con el texto que he puesto como argumento. Si esto se ejecuta, pues tenemos JavaScript. Es vulnerable a XSS, ¿vale? Ahí está, entonces, este hello es mío, es del parámetro que yo he puesto. Importante, significa que sí podemos inyectar JavaScript y de hecho lo que os comentaba de la URL en la presentación es esta URL, si yo se la envío a otro usuario, que lo voy a hacer, 2, vamos a copiarlo, vamos a abrir un navegador privado. Con esto estoy simulando a otro usuario, ¿vale? Lo único es que este usuario necesita login primero. Ya vimos en SQL Injection cómo sacamos el password de Smithy. ¿Vale? En este navegador del fondo estoy con admin. En este estoy con Smithy. Soy otro usuario. Si yo como atacante le paso el enlace al otro usuario, que he pegado. Posiblemente, vale, si es por esto de aquí. Bueno, vamos a deducir que esto no existe en el aplicativo, que siempre es low. ¿Vale? Y ahí se ejecuta el hello 2, que es el que hemos modificado para diferenciar, ¿vale? Las dos. Una URL en local para probar y la que le hemos enviado al usuario, el hello 2. Guay, entonces, bueno, cierro aquí. Esto ya, damos por supuesto que la prueba de concepto sería esta, ¿vale? Aquí te hago un pantallazo. En el test de intrusión puedo llegar a ponerte... La prueba de concepto es esta, ¿ves? Se inyecta JavaScript y la puedo manipular por URL y entonces puedo afectar a otro usuario. Interesante este concepto, ¿vale? Si tú no puedes de ninguna forma enviárselo a otro usuario, lo que se llama un self-XSS, muy poco impacto tiene esto. Y si os dedicáis al bug hunting ya lo habréis visto. En las normas de los scopes y tal, los self-access no entran nunca, ¿vale? Porque, ¿qué te vas a atacar a ti mismo? No. Si no tienes la forma de enviárselo a un usuario, pues mala suerte, ¿vale? No es una vulnerabilidad de ningún tipo crítica, ni alta, ni seguramente media. Bien, pues ahora lo que vamos a ver es el otro, stored. Aquí, tranquilamente. Aquí estoy como admin, ¿sabéis? La otra, si la otra la he cerrado, vale. En este, digamos, en este ejemplo, en este ejercicio, tienes un par de valores que puedes introducir y al enviar el formulario, él los va a ir agregando, ¿vale? Dos, dos. Esto se está guardando en una base de datos. Voy a abrir otro navegador, voy a entrar con Smithy y veréis que, aunque sea otro usuario, esto lo puedo ver. Lo puedo ver porque está en otra base, en una base de datos. Vamos a cambiar el por si acaso, ¿vale? Si me voy al store, ahí veremos este de aquí. Es una base de datos, ¿vale? Es un listado como si fuera un listado de ticketing, de artículos, de posts de WordPress, lo que sea.
Esto es importante porque si yo como atacante soy capaz de inyectar JavaScript aquí, ya no tengo que enviarle ningún enlace a nadie. Solo con que otro usuario acceda a esta página web, a esta en concreto, se le ejecutará JavaScript y por eso es tan peligroso. Y nada, vamos a probar. Lo primero que podríamos probar es detectar cuál de los dos filtros es vulnerable, si es que no lo son los dos, ¿sabes? O uno o los dos. Podríamos poner one o name. El focus. Vale. Estamos viendo que no funciona. No puedo escribir más. Esto posiblemente es porque haya un máximo. Sería súper interesante que empecemos a hacer un vídeo de Pursuit, pero bueno. Name. Y aquí message. Si los dos se ven en grande, con header one, pues los dos son vulnerables. Vale, pues los dos son vulnerables. Podemos utilizar cualquiera de los dos para atacar. Ahora voy a cambiar de navegador. Voy a hacer un F5. Aquí estoy como otro usuario y vemos que efectivamente le funciona bien, ¿vale? Ok, vamos a intentar ahora. Vale, izquierda atacante, derecha víctima. Y vamos a inyectar un alert. Sencillo. No sé si este tiene algún tipo de máximo. Claramente lo tiene. Vamos a quitarlo. Ok. Allá. Tenemos aquí un script. No hemos analizado el resultado. Yo creo que aquí. Sin más, vale. El concatena message y pone nuestro mensaje. Vale, vale. No hay que cortar nada ni nada de por el estilo. Alert. Vamos al script. Vale, guardo. Una vez lo guarde, se va a ejecutar en mi máquina como atacante. Porque por lo que veo, cada vez que hago un enviar, lo vuelve a reflejar aquí. Así que voy a ver un alert en mi máquina, en mi navegador como atacante. Ahí está. En este caso no pasa nada, ¿vale? Vamos a obviarlo y lo importante es que al hacer un F5 se vea en el de la víctima. Ahí está. Ok, ya podemos ejecutar JavaScript en la víctima. Damos por hecho de que no hay un filtro de JavaScript. ¿Vale? Si no, no veríamos este alert, por ejemplo. Hay que decir una cosa, que el store es de los más peligrosos porque no hace falta enviarle nada al usuario, pero sí es importante decir que el usuario tiene que entrar aquí, en esta web en concreto, para que se ejecute. Si yo me voy aquí como víctima, igual, no se está ejecutando eso, ¿vale? En este caso, porque este aplicativo funciona así. Yo, por ejemplo, trabajé en un test de intrusión sobre Plone, un CMS estilo WordPress, hecho en Python, que funciona de una forma especial en la que tiene una cosa llamada portlets, ¿vale? Son como unos widgets, ¿vale? Tú vas configurando, por ejemplo, tienes una página web, le dices que a la izquierda, en todas las páginas, tengas un bloque donde puedas tener, pues, no sé, un bloque de anuncios o el bloque de Twitter. Aquí, un cuadradito, pum. Y este cuadradito se va a ver independientemente de la web. Pues como en este caso que estamos viendo, en esta página web estamos viendo el logo, imaginaos que ese logo es configurable y permite JavaScript. Pues ahí sí, si ahí metes un store cross-site scripting, da igual el enlace que la víctima clique, porque lo tendrás siempre, ¿vale? Se incluye en cada página. Pues ahí es uno de los casos donde sí el impacto es brutalmente grave, digamos. Porque ahí sí afecta a cualquier usuario, se ejecuta siempre, ¿vale? Vale, ok. Aquí en este ejemplo no tenemos el DOM, o sea, tenemos el reflected, el stored. No tenemos el DOM, pero a ver si a bote pronto, si miramos un poquito lo que sería. Vale, perfecto esto. Digamos que el DOM es un poco la estructura lógica de un documento, sin forma de árbol, HTML o XML. Pues es una especie, define un poco el esquema de cómo está estructurado el HTML, ¿no? El documento. La principal diferencia entre este ataque, el XSS de DOM, la diferencia entre el reflected o el store,
La principal es que tanto el store como el reflected, si os fijáis, siempre empieza llegando al servidor, ¿vale? Es el submit va al servidor. El DOM, por norma general, trabaja pues, o con JavaScript o de alguna forma sin necesidad de enviarse al servidor, con lo cual es más chungo de identificar y de mitigar. A ver si luego, creo que hay otra web vulnerable que tiene un ejemplo y lo podemos ver. Así que nada, la principal diferencia es que en uno se envía al servidor la petición o se guarda en la base de datos del servidor y tú puedes detectarlo. Y el otro es directo en el navegador con JavaScript o lo que sea. Ok, dicho esto, vamos a hacer ya un primer ejemplo de qué caso de uso le podrías dar. Para los casos de uso rápido, bueno, no, igual te iba a decir que te enseño el Reflected, pero igual lo hacemos con el Store ya. A ver, una de las primeras cosas que vais a ver es cómo robar las cookies de otro usuario. Aunque esto se me ha olvidado decir que en Cross-Site Scripting hay ya cabeceras que protegen este ataque y el navegador, los navegadores modernos ya empiezan a protegerlo. Bueno, ya empiezan, está más que protegido. También las cookies, si están bien configuradas, tampoco las podréis manipular con este ataque. De momento, voy a obviar esto, ¿vale? La protección de la cookie, porque igualmente podéis encadenar otro tipo de vulnerabilidades para conseguir lo que os voy a enseñar. De momento vamos por lo fácil, que es no hay ningún tipo de protección, ¿vale? La cookie, ¿dónde está? En el navegador, si me voy a la izquierda, que soy el atacante, y en la parte de console, en Firefox, pero en Chrome también lo tenéis. El document tiene una propiedad que es .cookie, ahí la tenéis. Toda esta es la cookie que contiene el navegador, también la podéis ver por aquí. Storage, ahí está. Con lo cual, sé que hay una variable, una propiedad, que contiene toda la cookie, que es un string. ¿Qué es lo importante de esta cookie? En este caso, de este ejemplo, pues la sesión PHP es la que identifica a mi usuario, la sesión de mi usuario, del admin. La víctima tendrá otro identificador. Hago un document.cookie aquí. Fijaos que empieza por TE, aquí empieza por MT. Si yo consigo este string de aquí y lo copio y lo pego aquí, lo machaco, digamos, lo reemplazo y hago un F5, posiblemente pueda impersonar a la víctima. ¿Vale? Este es uno de los principios del credential steal o el cookie steal utilizando cross-site scripting. Vamos a hacer un ejemplo. Lo primero es, vamos a intentar hacer un alert en el reflected para ver si podemos acceder al document.cookie. En teoría no hay ningún problema. Vamos allá. Voy a intentar no poner el pre. A ver si puedo hacerlo directamente. Alert. Script. Y dentro voy a poner aquí document.cookie. Esto. Vale, perfecto. O sea, sí que soy capaz de acceder a document.cookie con JavaScript. Si esto lo pongo aquí en el store, por supuesto va a funcionar. O sea que voy a grabarlo. Tenemos el primer alert y el segundo donde se muestra la cookie. Vamos a ir al navegador de la víctima, donde estoy logado como Smithy, y va a ocurrir lo mismo. Primer XSS, ¿vale? Y el segundo. Ok. ¿Pero qué puedo hacer con esto? Aparte de mostrarlo por pantalla, ¿qué puedo hacer? Pues lo que puedo hacer es que de alguna forma en JavaScript coja la cookie y la envíe a un servidor mío. A un servidor mío como atacante, a uno que yo controlo. Como prueba de concepto súper rápida, vamos a abrir un web server HTTP en Python, el típico. Ahí. Ya está. Voy a ir a PNP. Y aquí. Vale. En esta consola lo que estamos aquí configurando es. Soy el atacante y tengo un servidor web en el puerto 8000 donde voy a recibir peticiones. ¿Qué petición voy a recibir? Pues voy a recibir una petición del navegador de la víctima hacia mi servidor
enviándole este string. Para ello, vamos a ir por partes. Lo que voy a hacer primero es buscar por internet, hay un montón de info sobre cómo hacer un get en JavaScript. Así que nada, esto lo podéis buscar aquí rápidamente. Google. Vale, mira, el primero de Stack Overflow casi siempre tiene las respuestas, ya lo sabemos. Y me sirve. Esta función hace vía Ajax un get a la URL que tú le pases. Vale. Vamos a preparar. Vamos a preparar Gini o algún editor para ir trabajando en esto. Esta función, por lo tanto, me permite hacer un get. Vale. ¿Qué significa? Que de alguna forma me gustaría hacer un script, llamar a esta función, pasarle mi dirección URL, que es mi servidor, ¿vale? Bueno, mi servidor tiene la IP interna esta. Estoy haciendo pruebas en el laboratorio. Esta es la IP. Aquí pondríamos el DNS de nuestra máquina en cloud. ¿Vale? Y le vamos a pasar la cookie justo después. O sea, aquí lo que vamos a ver es PHP, SES, ID, lo que sea. Ahora lo veremos. Para ello, concateno la cookie. Document. Ok. Y luego cerramos el script. Vale. Si todo esto lo puedo pasar en una sola línea. De hecho, aquí lo he construido mal. Vamos a hacerlo bien. El script, lo que sería JavaScript es este trozo de aquí. ¿Vale? Y lo que podemos hacer ahora es, imaginemos que queremos crear una imagen. Me voy al Reflected, os lo voy a enseñar en el Reflected. Aquí yo puedo crear una imagen. Ponerle un source, el que sea, bla, bla. Y me va a crear una imagen. El source no existe, con lo cual me está dando un error, ¿vale? Un 404. Hay un atributo que lo que me permite es decirle en caso de error, por ejemplo, source bla bla, este de aquí, en caso de error, ejecuta un alert o una función de JavaScript. Hola, error. Vale. Como dará error, se ejecutará el alert. ¿De acuerdo? Pues en este caso podemos cargar una imagen falsa que no exista. Y on error, lo que me gustaría es que llamara. ¿Sigo? Vale. Que llamara a esta función. De hecho, que llame a esto de aquí. Vale, aquí, ahora os cuento. Que llame a esta función. Pum. Como tengo comilla doble, aquí vamos a poner comilla simple, el argumento. Porque si no nos dará un error seguro. Con error. Vale, yo creo que así está bien. Y para que esta función exista, hay que inyectarlo todo al mismo tiempo. ¿Vale? Porque si yo solo inyecto esto, dará un error al cargar el source. Al dar un error, intentará ejecutar esta función, pero esta función para él no existe. O sea que hay que inyectar todo esto al mismo tiempo. Hay formas más elegantes de hacer esto, voy a hacerlo yo a mano, que es ponerlo todo en una sola línea. Vamos a ir haciéndolo así, ¿vale? Bueno, hay páginas web que se encargan de hacer esto. Esto es un comentario, lo podemos eliminar. Vale, todo esto está en una sola línea. Vamos a ver si esto, de alguna forma, funciona. ¿Cómo sabremos que ha funcionado? Pues ahora estoy en el navegador del atacante, ¿eh? Veremos que al cargar la imagen, aquí, tiene que hacer un get a mi servidor enseñándome mi cookie como atacante. ¿Vale? Primero pruebo yo conmigo mismo para ver que esto realmente funcione y no la esté liando yo por ahí. Vamos para allá, me voy al navegador del atacante. Antes de darle a Enter voy a abrir
de aquí. Y aquí voy a recibir, si funciona bien, una petición de mí mismo, ¿vale? Pero con la cookie concatenada justo después de la barra, ¿vale? Veremos un get. Vamos allá. Hago un submit. Oh, ahí está el get. Y si nos fijamos muy bien, el get de la barra y todo este trozo de aquí sería la cookie. Genial, o sea que podemos robar la cookie. Hemos hecho la prueba de la nuestra. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la prueba vamos a inyectar esto en el store. Una store. Lo que tiene este laboratorio de aquí, perdón, de aquí, es que podemos reinicializar la base de datos, ¿vale? Porque aquí en el store ya tenemos varias inyecciones, no nos sirven. Vamos a limpiar toda la base de datos. Vale, ya la hemos recreado. En teoría en el store ya no hay nada. Vale. Y ahora sí, intentaremos que no nos corte el script. Analizamos, pero vamos, la función está bien. Vale, no hemos tocado nada, ¿eh? Simplemente era por revisar que no me lo haya cortado ni nada. Vamos a poner cookie. Vale, y ahí hemos visto la segunda petición. Esto es normal, lo hace porque tal cual envío el formulario, me lo muestra. Entonces, la primera vez, en este caso, soy yo como atacante, ¿vale? Y vale, pues nada, voy a cortar el servidor, limpiar la pantalla y volver a mostrar. Vale. Ahora me vuelvo al navegador donde está la víctima. Y si la víctima entra, yo controlo el servidor de la izquierda, este de aquí, ¿no? Voy a hacer un F5 como Smithy y así recibo las cookies de Smithy. Y esto, ahora tengo la posibilidad de impersonar a Smithy. Y vamos a ver un ejemplo. Abro, por ejemplo, un Chrome que no tiene nada, no tengo nada del histórico aquí, nada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues abrimos un Chrome, un momentito así rápido, una de incógnito, traigo aquí, pongo los dos puntos, pues mejor. Ok, en el Chrome voy a poner admin password. No me sé el password de Smithy, vamos a suponerlo. Voy a modificar las cookies. Ok. Nos vamos aquí a Application y en Cookies. Seguramente tengamos. Vale, tenemos la sesión. Esta es una sesión diferente, ¿vale? La de admin. Pero como yo dispongo de las credenciales perdón, de la cookie de Smithy, si llego a tiempo, porque las cookies expiran, que eso también es interesante saberlo, las sesiones se acaban, tienen un tiempo de vida por defecto, a no ser que el programador defina una. Vamos a suponer que lo hago a tiempo. Voy a darle a Enter primero. He cambiado la cookie. Que sepáis que hay extensiones que facilitan esto. Aquí abajo ya vemos que estoy como admin. He cambiado la cookie. Voy a hacer un F5. Y ya soy Smithy. Sin necesidad de saber su password. Podría cambiar la contraseña, navegar, hacer lo que queramos. Vale, aquí hemos hecho el ejemplo rápido, ¿vale? De hacer un get hacia un servidor. Este servidor realmente lo que tendría que hacer es... servidor me refiero a mi servidor como atacante. Tendría que guardar las cookies en un log o en una base de datos, enviarme un mail, notificarme por móvil, lo que sea. Porque es eso, no me sirve de nada si yo ya no estoy conectado al servidor, yo no sé cuándo estoy robando cookies. Vale, vamos a ver el siguiente ejemplo, otro caso de uso, que va a ser obtener las teclas que pulsa el usuario. Con JavaScript puedes capturar cualquier evento que ocurra en el navegador. Así que lo que podemos ver es
cómo capturar las teclas en JavaScript. Vamos a hacer un primer ejemplo. Vamos a buscar aquí nuevo. Y vamos a poner creo que me he equivocado ahí. Bueno, pero Stack Overflow for the win, ya lo sabemos. ¿Hay algún ejemplo? A ver, mira, este es muy sencillo y nos va a servir porque es súper rápido. En una línea lo tenemos. Vale. Vamos a volver aquí. Voy a dejar esto un momentito como estaba. Sí, vale. Por verlo bien. Cargaremos una imagen que de error y en el error. Vale, mira, me parece bien. Dejaremos el console log, que esto lo que me va a hacer es escribir en el log del navegador cada tecla que escribe el usuario. Vamos a hacer la primera prueba, la vamos a hacer con nosotros mismos. Vamos a irnos al Reflected, como siempre. Y de aquí lo único que voy a quitar es esta tilde. Vale, creo que así estará. Creo que así estará bien. De hecho, voy a poner esto. Vamos a poner. Desde nada, F12. Y aquí en console, una vez lo inyectemos, teóricamente cada tecla que yo presione, estando en esta web, ¿vale? Porque es, perdón, en esta página, que es donde está la imagen errónea y por lo tanto es donde se va a ejecutar este trozo de JavaScript, cada vez que yo apriete una tecla, deberá teóricamente demostrar aquí la tecla que he apretado, espacio y el preset. Prest. Vale. Voy a clicar aquí y voy a apretar la H. Vale. Entonces, si digo hola, pues se ve reflejado en el console log. Concepto, lo mismo. En lugar de hacer un console log, vamos a hacer un http get. Tendremos tendremos esto de aquí. Vamos a hacer una prueba de concepto muy, muy absurda, ¿eh? Al string y concatenaremos. Vale. Hecho, creo que va a ser con doble. Diría que sí. Esto va a ir aquí. Y esto va a ser HTTP. Vamos, bueno, supongo que funciona. Si no, pues debugaremos. Vale. La primera prueba la vamos a hacer en el Reflected, como siempre. Vamos a hacer un F5, no quiero que esto esté aquí. Vamos a mirar nuestro servidor. A priori no me ha dado ningún error. Normalmente podemos ser capaces de ver los errores aquí. No parece que haya ningún error. Si yo aprieto una H, se me envía una petición y aquí veo la H. Hola. Vale. H-O-L. Perfecto. Voy a introducirlo en el store. Vale, lo que vamos a hacer es limpiar la base de datos, por cierto. Store. Limpiamos el max length. Vale. Esto será kilobyte. Oh, a ver. Vale. Limpio. Vamos a la versión de la víctima. F5 aquí.
Y cada tecla que pulse la víctima, nosotros en nuestro servidor seremos capaces de ver qué ha tecleado. Espacio, este es mi password. Bueno, podemos, por supuesto, esto visualmente es terrible, porque solo quería enseñaros lo que se puede llegar a hacer. Realmente, este servicio que hay aquí en nuestro servidor, pues te lo puedes currar un poquito más, concatenar cada tecla, ¿vale? Y escribir exactamente la frase. No mostrar cada palabra, ¿eh? Simplemente es para que veáis que se puede capturar cada letra. Y también guardar qué IP lo está haciendo, en qué página está, ¿vale? El concepto que os comentaba del portlet es lo importante. Si aquí somos capaces de capturar en JavaScript este campo, lo que podemos hacer en Python es decir, el usuario Smithy, espacio, desde la IP tal, espacio, ha escrito, hola, ¿qué tal? Este es mi password. Así podemos diferenciar cada usuario logado, ¿vale? Porque si no, no sabremos qué usuario está escribiendo qué. No sé, buscaros la manera de capturar el usuario. Hay otros usos que le podemos dar. Siempre que encadenemos otro tipo de ataques, el Open Redirect, el CSRF, ¿vale? Os voy a enseñar un ejemplo súper rápido de un CSRF mal montado. O sea, realmente una acción que no tiene el token de CSRF, que sería este. Esto es un change password de toda la vida, pero no tiene si miramos el formulario, ¿vale? No tiene, el CSRF no lo tiene, con lo cual no se protege. Si yo aquí pongo, soy Smithy, ¿no? Voy a poner que mi nuevo password sea Smithy. Vale. El password se ha cambiado y como veis esto está aquí arriba, ¿no? Lo vamos a copiar aquí para que lo veamos bien. La URL al final, esto es raro, normalmente no ocurre así, pero bueno, como ejemplo es perfecto, ¿vale? Por URL puedes cambiar el password de un usuario. Vale. ¿Qué podemos conseguir? Pues si como hemos visto que podemos incluir HTML, JavaScript o cualquier cosa y que afecte a otro usuario, le podríamos cambiar el password a cualquier usuario. Y además, mira, en este caso es sencillo porque no hace falta ni JavaScript ni gestionar el token CSRF, ¿vale? Así que poniendo, por ejemplo, un enlace o una imagen oculta o un iframe de este enlace, le podríamos cambiar el password a Smithy. Vamos por partes. Ahora Smithy tiene un nuevo password, ¿vale? Que es Smithy. Más. Smithy y aquí, para que lo veamos claro. Type. Text. El password actual es Smithy. Puedo entrar perfectamente, ¿de acuerdo? Pues ahora lo que vamos a hacer es generar un enlace diferente. Le vamos a llamar Smithy 2 y 2. Y este enlace, si lo pongo dentro de un image source, y lo incluyo, voy como atacante, me voy al sort. De hecho, voy a limpiar la base de datos, porque no me interesa esto. Vamos a limpiarla. Vale. Ahora vamos a ir a sort. Vamos a quitar las limitaciones. Vale. Voy a pegar este enlace. Y esto ya directamente será una imagen que realmente no existe, pero lo que está cargando es una llamada, estoy forzando que un usuario haga una acción, que su acción en este caso es cambiar el password. El problema de aquí es que me va a ocurrir, se va a ejecutar en mi misma sesión, con lo cual ahora mismo yo como atacante me acabo de cambiar el password, ¿vale? Esto es un fail en el sentido de que si quieres realizar este ataque, eh, cúrratelo más, o sea, o hazlo en JavaScript de otra forma, ¿vale? No tan a saco, porque cada usuario que visite este link se va a ver afectado.
en este caso, ¿vale? Porque simplemente se te da el password nuevo 2 veces. Me voy aquí como víctima. Podemos incluso ver el network y ver cómo llama la imagen. ¿Vale? Me vengo al store, ¿vale? Yo engaño al usuario, le digo, hostia, entra aquí en este enlace y mira por qué no funciona no sé qué. Él entraría aquí. De alguna forma tiene que haber una llamada a la imagen aquí. Es una imagen que no carga nada, pero por detrás me ha cambiado el password a Smithy2, ¿vale? Vamos a comprobarlo. Hago un logout. Damos el tipo para que se vea claro. Smithy, Smithy2. Y le hemos cambiado el usuario, le hemos cambiado la contraseña al usuario. Y esto es súper agresivo, en realidad no es recomendable porque el usuario se va a dar cuenta. Lo que digo, cualquier usuario que acceda al store le estás cambiando el password, o sea que verifica. Bueno, yo lo haría de otra forma. La versión cookie es mucho más interesante. Bien, pues hay una lista interesante de herramientas. He probado algunas, pero mirad, hice una lista aquí. Tenéis X-Hunter, tenéis Dalfox, Xpeer, es así, o Scanner, y bueno, hay más, ¿vale? Como, qué sé, Strike. Cada día van apareciendo nuevas porque al final la peña va desarrollando herramientas. Pues vamos a probar. Vamos a ver esta, que para mí es la mejor. Esta que es rapidita, es muy corta, ¿eh? Me parece que son 100 líneas de código. Y quizá, bueno, Xeser, que es que con Dalfox yo creo que ya nos basta. Esta de aquí es del creador de SQLMap, una gran herramienta que ya, bueno, hizo un pequeño. Vimos un pequeño ejemplo en el vídeo de SQL Injections, pero es muy, muy potente. Y bueno, el creador de esta herramienta ha hecho una serie de. Perfecto. Ha hecho una serie de. Voy a cerrar aquí ya. De herramientas cortitas, me parece que en menos de 100 líneas. A ver, vale. En la que le pasas la URL y te dice posibles parámetros vulnerables, ¿vale? Nada, vamos a probar. Bueno, primero vamos a clonarlo. Lo cortamos ya. Aquí mismo. Creo que no requiere ningún tipo de requirements, ¿no? Diría que podemos ejecutarlo directamente. Sí. Nosotros sabemos, por ejemplo, mm, que la vulnerabilidad la tenemos en este input. Vamos a resetear la base de datos por si acaso. Verificamos esto. Vale. Y aquí sabemos que aquí este es el parámetro vulnerable y vamos a comprobarlo. Creo que esto lo podemos hacer así. Vamos. Y le tenemos que pasar las cookies porque, como sabemos, hay un login previo. Que, bueno, con que copiemos los dos primeros, los dos últimos ya nos valdría. Vale, ponemos la cookie. Él lo escanea y nos dice que parece ser que sí es vulnerable porque por detrás lo que hace es buscar la respuesta a ver si ve el reflejo de lo que él ha inyectado. ¿Vale? Y como sí lo ve, pues nos sale que posiblemente, ya nos lo dice, posiblemente sea un input vulnerable. Esto está, bueno, lo podéis usar en CICD para analizar código después de un build, ¿sabes?
Podríamos hacer, por ejemplo, también un for de todas las URLs que queramos probar. Pero yo creo que para eso la mejor es Dalfox. Y vamos a ver cómo funciona Dalfox. Vamos aquí. Este framework tiene diferentes usos. Además, no solo se dedica a buscar XSS, tiene otro tipo de scans. Nosotros, ya te digo, lo vamos a utilizar para XSS. Nos vamos a bajar aquí las releases. La de... Esta de aquí. ¿Vale? La vamos a descomprimir. Y ahí tenemos el binario. ¿Vale? Y en teoría ya lo podemos ejecutar. Vale, perfecto. Lo primero que en lo que nos vamos a centrar es que él necesita que le pases, aquí está, los comandos, ¿vale? Nosotros vamos a usar dos. El primero será el URL, donde le pasas tal Fox URL espacio y ya tratas con una sola URL. Y luego el file. Para ello, bueno, usaré creo que burp y creo que ya no será útil. Vamos por partes. Primero URL. Diría que en el help del propio GitHub tenemos el primer ejemplo, creo que con URL. Vamos a ver. Sí. Vale, el primer ejemplo vamos a hacer el mismo que hemos utilizado con el otro, el anterior, este de aquí. Vamos a aprovechar la misma URL, la misma cookie y tal. Y que esto será Talfox, URL, la URL y las cookies. Vamos a ver cómo se pasan. Con C mayúscula. Sí, con C mayúscula, con guión, guión cookie, con lo cual ya nos sirve. Vamos a darle a Enter. Esto nos va a escanear diferentes cosas. Como os comentaba, me parece que es capaz de detectar SQL injections y tal. Bueno, y aquí ya vemos el parámetro vulnerable, digamos, que sería el name. ¿Qué payload ha utilizado? En este caso, pues ha creado un iframe. O no click, bueno, no sé qué tipo de evento es este, pero vamos. La idea es esa, que te detecta y verifica que el parámetro name es vulnerable. Te dice, bueno, cuántas problemas ha detectado. Vale, hemos utilizado el comando URL. Vamos a usar el comando file, que al final tú le pasas una lista de URLs, que es lo que nos interesa en backhunting o en los test de intrusión. Esta lista de URLs, primero, la vamos a generar nosotros con Burp. Aunque tengo pendiente hacer un vídeo de Burp, lo vamos a hacer aquí rápidamente, ¿vale? Abrimos Burp Suite. Esto tarda un poquito. ¿Vale? Una vez abierto, bueno, yo ya lo tengo configurado para que no... Bueno, de hecho creo que ahora ya por defecto es así. Para que no intercepte. También tengo configurada la versión Dark. Aquí, User Options, perdón. En Display, la versión Dark. Ok, vamos a configurar el Scope avanzado, que solo tenga en cuenta de momento localhost y el 888, para que no veamos nada raro, ¿vale? Solo vamos a ver lo que capturemos de la web que estamos probando de práctica, esta de aquí. Vale, vamos a empezar a... Según naveguemos, cuando configuremos en Foxy Proxy o el que tengáis el Proxy Burp, ahora con F5, y según naveguemos nos va a ir construyendo el árbol en Target, ¿vale? Voy a clicar en un par de enlaces. Esto es lo que yo recomiendo que hagáis en los test de intrusión, backhunting, etc. Vamos a ir clicando aquí, aquí. Navegáis, probáis la aplicación a mano y tal. Inclusion, Fireblood. Vale, esto es porque estoy en...
Vamos a probar un parámetro. Hola. El store también. Ok. Vale. Ya hemos navegado un poco por la aplicación. En Burp tenemos ya un árbol interesante. Podemos filtrar de forma que solo nos muestre las URLs que tienen, bueno, que están en el scope, por cierto, y que tengan parámetros en la URL. Podemos ocultar, bueno, formato, que eso también hacerlo. Y aquí veremos solo URLs que tienen parámetros de alguna forma, sea por post o por get. Esto ahora lo que yo suelo hacer es seleccionarlo y copiarlas, ¿vale? Vale, vamos a grabarlas aquí en un nuevo documento. Y ahora ya tenemos todas las URLs, teóricamente, al menos todas las URLs que tú has visitado, que contienen parámetros. Vamos a ver que está la del CSRF seguramente. Aquí está, perdón, la del cross scripting. Esta y vamos a suponer que nos lo va a detectar. Pero, ¿vale? Vamos a grabar el archivo en... Le vamos a poner aquí URLs. Vale. Ahora ya tenemos un archivo con todas las URLs. Queremos probar, donde los parámetros están en la URL. Esto es importante cuando tienes 1.000.000 de URLs, por ejemplo. No aquí 29, pero bueno. Y ahora ya con tal Fox, aquí, vale. Lo que vamos a pasar en lugar de URL es file. En lugar de la URL vamos a pasar la lista, el archivo, perdón, donde están todas las URLs. Vamos a mantener la cookie para que pueda entrar. Y yo diría que ya está. Así que nada, le damos a Enter y a ver qué pasa. Y como veis, bueno, ya ha acabado, ha tardado un poco, pero bueno, lo que podemos ir viendo sí es subiendo todas los verified, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a buscar cuántos hay, un montón, pero más o menos por aquí vamos a hacer una búsqueda pues, mayúsculas y podemos ir probando pues, el que queráis. Este también en SQL Injection resulta que también hay algún excesses. Y bueno, si vamos mirando, por ejemplo, lo chulo, pues mirad, por ejemplo, este. Al salir de... Hay un evento que es al quitar el mouse del componente, digamos, del elemento, saltará una función confirm que es parecida al alert, lo único que te hace como una pregunta en la que tienes que aceptar. Con el texto 1, vamos a copiar la URL y la vamos a poner aquí. Me imagino que el componente será de aquí. Sí, al apartar el mouse, como habéis visto, pues me pregunta que tengo que aceptar o no, pero bueno, con un 1, que es el texto. Con lo cual, pues como una prueba de concepto sería este. ¿Y cómo te proteges? Pues mirad, vamos a mirar rápidamente el ejemplo aquí, tal y como lo presenta la web, que tiene la parte chula que puedes ver tanto el low como es el código. Mirad lo que más o menos esperábamos, ¿vale? El low, el medium, el high y tal. Entonces, bueno, las malas prácticas son crear una lista, una blacklist de lo que no puedes escribir. Aquí lo que está haciendo, por ejemplo, en el hide es comprobar que si en el parámetro que escribe el usuario, digamos, el vulnerable, si contiene script de alguna forma, y en mayúscula o minúscula, y esto cuando digo de alguna forma es sí, por ejemplo, esto sería capaz de detectarlo y no nos funcionaría.
Pero aquí el error, por ejemplo, si lo pongo en hide, me lo puedo saltar con el img, con el image, porque solo va a buscar script, por ejemplo. De hecho, yo no lo considero hide esto, ¿eh? Sería un medium fácil. Y aquí, una forma de corregir el problema, primero, tener el CSRF, y segundo, utilizar todas las funciones disponibles para limpiar el input del usuario. Y en lugar de hacer una blacklist, hacer una whitelist. Si quisieras, digamos, hacer una expresión regular, no hagas una blacklist, haz una whitelist, ¿vale? Y con eso. Esto lo que hace es un strip de... Es muy concreta de PHP, creo. Pero lo que hace, os lo voy a enseñar. Buscarla, diría que en php.net, puro. Ah, Burp. A ver si vemos el ejemplo. Mirad, sí. Cuando esta función recibe este carácter, lo va a traducir a esto. Y por lo tanto, un navegador, como víctima, digamos, no lo va a interpretar, no va a renderizar nada. ¿Vale? Pues este tipo de funciones, tenemos diferentes, y yo creo que los frameworks en Java, en Python y tal, tendrán ya sus funciones de protección de este estilo. Son obligatorias, ¿vale? Así que nada, espero que haya sido útil. No hemos abarcado todo en el sentido de los bypasses y saltarse filtros y WAPs y DS y tal, pero creo que como en una introducción ya nos vale. Así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.